Hola a todos y a todas, bienvenidos una semana más al podcast de Quedamos en las Fuentes. En el episodio de hoy hablaremos del trastorno de la conducta alimentaria, TCA, que un episodio más tocaremos más este tema. Hoy tenemos a una profesional que nos va a hablar sobre esta temática, sobre esta enfermedad y nos va a hablar de cómo afrontarlo, de por qué sucede y de más cosas. En primer lugar, bueno, hoy tenemos a Silvia. Hola Silvia. Hola, En primer lugar, para el que nos está escuchando, nos está viendo, ¿quién eres? vale, pues yo soy Silvia Muñoz Bernús, soy psicóloga general sanitaria y bueno, trabajo principalmente en mi consulta privada con personas que tienen trastornos de la conducta alimentaria, además de otro tipo de patologías, ¿vale? O personas que necesitan ayuda, pues psicológica para sobrellevar pues un poco el día a día y la vida, ¿no? Pero generalmente trabajo sobre todo con personas con trastorno alimentario, ¿vale? Tengo 45 años. Y bueno, soy de un pueblo de Teruel, pero llevo viviendo en Zaragoza muchos años y ejerciendo en Zaragoza y próximamente ejerceré también un poco en Huesca. Vamos a empezar a pasar consulta también por allí. ¿Y cómo te dio, por qué quisiste ser psicóloga? Bueno, lo de estudiar psicología en principio fue como algo de rebote. En principio iba de enfermera, pero el último año decidí cambiar porque mi compañera de pupitre iba para psicóloga y estuvo todo el curso hablándome de la psicología y fue como que me hizo pensar más en la psicología y me vi más como psicóloga. Acabó ya siendo médico y yo, o sea, fue como un intercambio. Ella se fue hacia lo que yo quería y yo hacia lo que ella. Y la verdad es que no me arrepiento. Sí que es verdad que siempre he estado muy conectada con el tema de la salud mental a nivel personal también. Y bueno, creí que era lo que realmente me gustaba, más que el tema medicina o enfermería, que era psicología. Y fue así un poco. La verdad es que fue un poco como de rebote, por así decirlo. Y porque, bueno, entiendo que estás especializada en el tema del TCA. Ujú. Sí, me empecé a especializar en el tema de TCA por tema personal también y por tema curiosidad, ¿no? De la enfermedad, de cómo era, por gente que también conocía, que estaba en situación. Entonces era algo que tampoco había muchos profesionales formados y había mucha demanda y era como también mucha curiosidad, ¿no? El cómo poder ayudar a las personas en este trance, ¿no? En una enfermedad como es un trastorno alimentario, bueno, que puede ser de diferentes tipos, porque los hay de diferentes tipos, pero ser una patología bastante complicada y que o sea, acoge a muchas otras cosas y que siempre suele ir pues con muchísimas más cosas, ¿no? Al final un trastorno de la conducta alimentaria es como lo que la gente piensa que es una relación complicada con la comida, que es lo que todo el mundo vemos, ¿no? Que es lo que está en el famoso iceberg que hablamos siempre, ¿no? El iceberg es la parte de arriba, que es lo que se ve, y es donde se ve el comportamiento alterado con la comida, ¿no? O la relación complicada con la comida. Pero realmente debajo de todo eso lo que hay es muchos problemas de, pues, o bien de autoestima, o de abusos en la infancia, o de bullying, problemas de personalidad, bueno, trastornos de personalidad, o variables de personalidad, o un montón de cosas que realmente son las que son el problema, ¿no? Y la conducta alimentaria es lo que vemos, que al final es como la forma de regular que tienen las personas todo eso que les pasa, ¿no? Entonces, es mucho más, ¿no? Entonces, especializarte en trastorno alimentario al final es como entender la forma en que ellos se relacionan, pero por debajo hay muchísimas cosas, ¿no? Ansiedad, depresión, pues lo que te digo, un montón de cosas que hay que trabajar, que eso es lo que también en el fondo hace que sean enfermedades de más larga duración, ¿no? Porque no hay un solo detonante o sea, no hay una sola causa y entonces hay muchísimas cosas que esa persona debajo del iceberg tiene y que hay que ayudarle a sanar, ¿no? O a integrar y saber cómo llevar. ¿Y cuáles? Bueno, entiendo que llevas ya tiempo Ujú. ejerciendo. ¿Cuáles son los principales motivos o causas?
que hace que una persona sufra ese trastorno? Vale, como te decía, al final es algo multicausal, ¿no? Hay unas variables de vulnerabilidad psicológica, ¿vale? Unos factores psicológicos que hacen a esa persona más vulnerable a sufrir un trastorno alimentario. Hay unos factores contextuales, ¿vale? El entorno, el ambiente, y hay variables, pues eso, de personalidad. Lo que decimos, el contexto al final es muchas cosas, ¿no? El que te pase algo, un acontecimiento, un trauma. Entonces, es lo que decimos, multicausal, ¿vale? También hablan de un componente biológico, parte genética, pero claro, no todo el mundo que tiene algo genético lo acaba desarrollando, hace falta que haya muchísimas más cosas, ¿no? Entonces, yo lo que más me encuentro es como que al final el detonante, por así decirlo, suele ser pues lo que más trabajo yo, o que más casos me han llegado, diría que un alto porcentaje son el que haya habido un caso de bullying, por ejemplo. Luego, mucha gente, el detonante, ¿vale? O sea, el cómo ha llegado a desarrollarlo es una pérdida de control cuando se han puesto a dieta, ¿vale? El quererlo llevar al extremo, pero claro, el quererlo llevar al extremo al final es también por esas características de la persona. No todo el mundo que se pone a dieta va a desarrollar un TCA, ¿vale? Ni todo el mundo que sufra bullying va a desarrollar un TCA, aunque se metan con su aspecto físico. Entonces hay muchísimas cosas, pero mucha gente es el me quiero cuidar y todas esas cositas que hay detrás, o el quiero cambiar un poco mi cuerpo, porque hayan sufrido, pues eso, lo que hablamos, ¿no? Un bullying o lo que sea, es como, quiero hacerlo por un bien, pero todo eso que tiene esa persona además en esa mochila hace que eso a veces se vaya de madre, que digo yo, ¿no? Entonces acaben llegando a ese comportamiento y a esa alteración y a ese problema sin saber casi ni cómo han llegado. No era la intención en ningún momento. O sea, ninguna persona se pone a dieta o ninguna persona quiere cambiar su cuerpo para acabar con un trastorno alimentario. No es un capricho, ¿vale? Que mucha gente piensa, bueno, es que quieren estar delgadas o quieren estar delgados. Para nada. Realmente lo que quieren es, la persona lo que busca es sentirse bien, o que la dejen directamente en paz, que no se metan más con ella, o protegerse. A veces pasa inadvertido, que nadie te pueda decir nada. O sea, pueden ser muchísimas cosas, pero claro, luego realmente lo que la persona con un TCA está sufriendo no tiene nada que ver con eso. Pero claro, fuera vemos el comportamiento alimentario, pero el sufrimiento que lleva la persona no tiene nada que ver. Al final un TCA es 24/7 tu mente diciéndote, yo siempre lo comparo y si algunas chicas que me conocen sabrán porque siempre les digo que es muy difícil porque es como estar trabajando 24 horas al día hasta mientras duermes para un jefe muy, no voy a decir la palabra, muy malo, que todo lo que haces está mal, hagas lo que hagas está mal, ¿vale? Entonces nunca sabes qué hacer. Entonces siempre es la culpa, si comes culpa, si no comes culpa, si haces esto culpa, si quedas con alguien culpa, es todo el tiempo diciendo de que tu mente que todo lo estás haciendo mal. Entonces es muy invalidante porque al final acabas pues o no comiendo o limitando la comida o quitando estos alimentos, no saliendo, quedándote en casa, porque al final es como todo lo que hago me va a hacer sentir mal. Entonces estoy haciendo todo el día cosas por intentar no sentirme ya tan mal. Ya no es ni para sentirme bien, es para no sentirme mal. Y es muy difícil, muy difícil. Y nadie busca caer ahí. Y tú que, bueno, que entiendo que has podido conocer tanto la parte que lo sufre como la parte familiar, o sea, de los padres o del entorno, ¿cómo pueden hacer los padres para saber o los familiares de que esa persona que tienen al lado está sufriendo el trastorno? Ujú. Bueno, lo que es muy, muy importante para mí es o sea, primero la prevención, Sí. pero la detección precoz de un trastorno alimentario es muy importante. Además, cada vez es más temprano. O sea, cada vez hay casos de niños y niñas de ambos géneros, ¿eh? O sea, ya no son solo que siempre se limita más a niñas. De 7, de 8 años que quieren ser delgados. O sea, que ya no están conformes con su cuerpo o están sufriendo. ¿Vale? Entonces, cada vez es a una edad más temprana. Pero sí que es verdad que lo que se empieza a notar en casa para que lo detecten rápidamente es que empieza a cambiar su comportamiento con la comida, porque es donde lo ves, ¿vale? Porque ya está intentando hacer algo para sentirse mejor, pero no porque quiera adelgazar, sino porque ya no se siente bien, no se siente que encaja, entonces empiezan, él ahora no come esto, que sí que lo comía antes, o empieza a hacer más ejercicio, él se empieza a aislar,
Si estás muy, muy pendiente, hacen comentarios raros, ¿no? O preguntas sobre el cuerpo de otros. Entonces, tienen que estar muy atentos a esas cosas, porque además cada vez es más pequeños los niños cuando desarrollan este problema. Entonces, hay que estar muy, muy atentos. Pero para mí lo importante ya no es o sea, la detección, desde luego, pero ahí ya estamos ante el problema. Para mí lo realmente importante es la prevención, ¿vale? Y la prevención se tiene que hacer desde bien pequeños y no es enseñar lo que es un trastorno alimentario y decirle, mira, es que como te metas vas a acabar aquí, porque al final nadie lo hace con esa intención, ni nadie cree que va a acabar ahí, ¿no? A ver, nadie quiere ponerse enfermo y tener algo tan gordo encima. Entonces la prevención para mí es desde el punto de vista de crear autoestimas sanas, niños válidos en todos los sentidos, validar que puedan sentirse mal, no todo en lo material, sino eh, que aprendan a apreciar las cosas, que se aprecien, o sea, el respeto, muchas cosas que hagan que al final un niño no tenga la necesidad de querer cambiar para que los demás lo traten como un igual, ¿no? Y con respeto. Entonces yo creo que el tema inicial es más bien tirando a que habría que hacer mucha prevención, pero básicamente para eso. A ver, no todo el mundo va a estar salvado, no todo el mundo va a tener una autoestima súper sana, pero creo que es ahí donde está más el fallo y donde deberíamos de trabajar en prevenir que nadie tenga que llegar a querer cambiarse para poder aceptarse o que lo acepten. Y aprovechando que, bueno, que nos has comentado lo de los niños y tal, ¿hasta qué punto, bueno, entiendo que los tiempos han cambiado, que hoy en día, pues, antes tocas, bueno, comentaste antes el tema del bullying, Ujú. y eso hoy en día habrá que sumarle el tema de las redes sociales. Sí. ¿Hasta qué punto influyen las redes sociales en que una persona sufra o pueda llegar a sufrir un trastorno? Vale, para mí creo que las redes es fundamental, ayudan mucho. O sea, ayudan mucho a que una persona acabe con un trastorno alimentario. Sí que es verdad que hay muchos profesionales que intentamos ayudar cada vez más a combatir esto, ¿no? Al final las redes nos tendrían que servir pues para precisamente eso, para fomentar la igualdad, o sea, el que todo el mundo vale en todos los sentidos. Puede ser mejor en esto o peor en esto, pero todo el mundo tiene cosas buenas. Entonces, las redes sociales sí que es verdad, cuando hay una persona que es vulnerable, que ya no se siente bien o cualquier cosa, las redes les sirven de encontrar mucho material y mucha información sesgada. Entonces, claro, un niño pequeño o una niña pequeña que lo único que piensa es que para poderse sentir bien o que sus amigos se dejen de meter con él o con ella o para estar más mona o gustarse más y poder encajar, cómo hacer para perder X kilos en pocos días, pues es que las redes sociales lo tienes muy fácil porque te salen las influencers diciendo lo que comen en un día, lo que dejan de hacer. Entonces, dependiendo de cómo está la persona, le va a ser más fácil creer o no creer en lo que las redes le dicen y poder sacar su propia conclusión de si esto es bueno para mí o no. Y entonces en redes puedes encontrar de todo. Pero cuando lo que necesitas es algo para sentirte mejor, en redes lo puedes encontrar. Lo que no sabes es dónde te vas a meter. Y dependiendo de la edad de la persona, no es lo mismo una persona de 40, de 30, que puede tener un pensamiento crítico y decir, a ver, si hago esto, no voy a acabar bien. No lo va a tener lo mismo una niña de 14, de 16, de 17, de 12, de 11. Y ahora mismo es algo que todo el mundo tiene acceso. O sea, para mí darle a un niño un teléfono o el acceso a internet es darle un arma cargada. Para mí es eso, porque no tienen la capacidad de saberlo usar si no hay un control por parte de los padres, ¿no? Y aún habiendo un control, o sea, falta parte de ese pensamiento crítico que los niños todavía no tienen desarrollado para saber hasta qué parte se tienen que creer de todo eso que encuentran en redes. Entonces las redes sociales, pues eso, aportan mucho bueno, pero hay muchas cosas malas y no todos los saben discriminar y quedarse con ello. Entonces influye mucho. Y luego la visibilidad, el que estamos todo el día exponiendo los cuerpos, los filtros. Nadie es ya real, o sea, todo el mundo pone filtros, existen muchos problemas de personas que no se reconocen en el espejo de tantos filtros que se ponen y ya están acostumbrados a eso. De hecho, creo que había un trastorno, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, no me sale el nombre, que era precisamente sobre eso, ¿no? Al final te acostumbras a verte en redes con esos filtros
y luego no te reconoces en el espejo. Entonces, todo eso son problemas al final. Cada vez hay más gente que quiere hacer cambios me da igual ya ni de dietas, o sea, el deporte, dietas, operaciones estéticas, entonces son muchas cosas. Y todo eso en redes, en redes y en internet en sí. Entonces es algo muy valioso, pero sabiéndolo usar. Si no lo sabes usar, es muy peligroso. Y a la hora de trabajar bueno, con una o uno, o sea, con un enfermo o una enferma, enf- eh, ¿cuáles son las pautas? O sea, cómo haces, o cómo desde la parte psicológica, cómo hacéis para ayudar a Ujú. que esa persona se recupere? Vale. A ver, el tratamiento normalmente es bastante largo. También depende del tiempo que la persona lleve enferma, ¿no? O sea, lleve con el trastorno. Entonces, algo importante al principio, yo normalmente también trabajo tanto con nutricionista o con psiquiatría o con ambos. O sea, siempre hay un equipo detrás. Entonces, normalmente la gran mayoría lleva medicación, ¿vale? Pues para un poco tema sintomatología depresiva, anímica, ansiedad, porque al final el estado de ánimo está alterado, ¿vale? Y luego la ansiedad, al final las personas con un trastorno alimentario se están exponiendo entre 3 y 5 veces al día, por lo general, a algo que les da pánico, que es la comida. No es como el que deja de fumar. Mira, dejo de fumar, puedo vivir sin. Pero esto no, o sea, tienes que comer para vivir. Entonces se están exponiendo y aparecen mucha ansiedad. Entonces, muchas veces tienen el tema de la medicación, incluso para controlar un poco el tema de los pensamientos a nivel obsesividad, ¿no? Y luego el tema nutricional. Entonces depende también de en qué punto esté la persona, porque si la persona ya tiene un poco restaurado, lo principal es un poco restaurar primero el tema alimenticio. Tiene que haber un mínimo, la persona tiene que estar en un mínimo de ordenamiento, ¿no? O sea, que la comida esté un poco ordenada. Y a veces eso ya cuesta mucho, conseguir que la persona, dependiendo del trastorno con el que esté, pues que lleve unos hábitos alimentarios regulares, ¿vale? O sea, que haga las comidas, que las mantenga, o sea, que no haga ningún tipo de conductas compensatorias. Y luego ya una vez que eso está como un poco más establecido, también se puede empezar a trabajar con la parte psicológica, dependiendo de la situación y del peso en el que esté la persona. Porque el peso al final sí que influye. Si una persona está con muy bajo peso, a nivel mental no funciona. Si tú no tienes energía, la poca que tenga tu cuerpo la va a usar para sobrevivir. Entonces, mientras el corazón lata, es suficiente, ¿vale? Entonces, el cerebro da igual aunque funcione o no funcione bien. Entonces, la persona tiene que estar, digamos, como nutrida para poder trabajar con ella a nivel mental, ¿vale? Y una vez que empiezas, que ya está bien, se puede empezar a trabajar, pues, tanto el tema de los traumas, el tema de la autoestima, el tema de, bueno, o sea, estrategias para regular, pues, la ansiedad, el estado de ánimo, estrategias también de afrontamiento de las situaciones de estrés, poner límites también, pues con personas con las que se relacionan, reestructurar al final su vida. Son, como he dicho antes, no son como enfermedades, por desgracia, que llevan años de tratamiento y la persona, o sea, muchas cosas se le paralizan, pasan por ingresos en muchas ocasiones, se paralizan estudios, se paraliza la relación con los amigos, pues, graduaciones, viajes de fin de curso, dependiendo. Entonces, hay que al final restaurar toda esa vida y hay mucho trabajo por detrás. Son muchas cosas las que hay que hacer para que esas personas vuelvan a la vida y con muchas o sea, herramientas para que no necesiten en un momento de estrés o vulnerabilidad tener que volver a echar mano al final al trastorno alimentario, que es su estrategia donde se regulan. Y, perdón, ¿y qué le dirías a ese chico o chica que te está escuchando que no se atreve a pedir ayuda Ujú, de por qué tiene que atreverse a dar ese paso? ujú. Fíjate, eso es una pregunta que muchas veces les hago a mis pacientes cuando ya estamos como al final, ¿no? O al final. ¿Qué le dirían a esas personas o qué les hubiera gustado que su yo actual, o sea, qué le diría su yo actual a su yo del inicio? Y muchos me dicen, ¿no? Haber pedido ayuda antes o haberlo hablado antes, haber contado a mis padres lo que me pasaba, haber contado a mis amigos de confianza lo que me pasaba,
al final es como sienten mucha vergüenza, ¿no? Claro, tú dices, todo esto que me está pasando por la cabeza es que si se lo digo a alguien, ¿qué va a pensar de mí? Y fíjate, ya es un problema donde la persona siente que no encaja. Entonces, ¿cómo voy a decir que estoy pensando esto? O sea, es como, todavía voy a encajar menos. Entonces, el pedir ayuda, ¿no? El que no sientan vergüenza, pero claro, es que es como decir, no estés triste. ¿Cómo le voy a decir a una persona que no sienta vergüenza si ya la tiene? Pero que se armen de valores, que al final no les puedo decir nada. Si lo están oyendo y se identifican con alguna cosa, que hablen con una persona de confianza adulta que tengan para pedir ayuda. El problema es que muchas veces las personas adultas piensan que son cosas de niños, que se les pasará. Entonces creo que también falta mucha concienciación con estos problemas. No es un problema de niños. Puede empezar con un niño o con una niña, pero es el problema de muchos adultos. Y mucha gente se piensa que esto es cosa de nada, pero hay muchos adultos de 50, 60, 70 que tienen una relación penosa con la alimentación y llevan desde los 14, los 15, los 16. Entonces, no es ninguna cosa de niños. Esto se agrava y se mantiene en el tiempo y te invalida para toda la vida. Entonces, que pidan ayuda ya. Cuanto antes empiecen, antes se acabará. Y bueno, hace un tiempo pues pudimos aquí entrevistar a una asociación de alcohol, bueno, de alcohólicos, exalcohólicos y tal. En este caso, bueno, en el caso del TCA, se puede llegar a uno a recuperarse. Sí. Mucha gente, a ver, esto me lo digo mucho, ¿no? Mucha gente dice, "Bueno, yo creo que la gente se recupera al 98%, yo creo que siempre queda algo, que aprendes a vivir". No, o sea, no se aprende a vivir con esto. Con esto no se puede aprender a vivir, ¿vale? O sea, eso lo tengo clarísimo. Claro que se recupera uno, ¿vale? Pero cuanto más tiempo haya de enfermedad, más costoso es. Pero al final yo es lo que les digo también muchas veces cuando doy las altas, ¿no? Yo les digo, a ver, no os asustéis si aparecen pensamientos. En plan de volver a lo que estaba antes. O sea, si es muy continuado y te agobias, sí. Pero al final tu mente ha estado funcionando durante muchos años con ese tipo de pensamientos. A ver, tú te recuperas, pero los pensamientos no los podemos borrar, forman parte de tu vida. Entonces puede ser que aparezcan en algún momento determinado. Era como tu mecanismo de regulación o de defensa y ha sido durante muchos años, no lo podemos borrar. Pero es lo que tú haces con esos pensamientos ahora cuando aparezcan en el momento que aparezcan. ¿Vale? Entonces, no podemos eliminar, pero no quiere decir que una persona que se recupere esté todo el día con esos pensamientos como cuando está enferma, no, pero puede ser que en algún momento determinado te puedan aparecer, pero no pasa nada, o sea, simplemente es, bueno, forma parte de mi vida y puede ser que haya conectado con una parte de mi vida en ese momento y ya está, a no ser que se repitan de forma continuada y veas que estás volviendo a querer resolver un problema con la alimentación. Pero recuperarte, claro que te recuperas la relación sana con el deporte, relación sana con la comida, hacer tu vida, o sea, es igual. Pero como tú has dicho, la comparación con personas que han tenido un problema de alcohol, al final saben dónde tienen su debilidad y saben que ahí no se tienen que acercar. O sea, una persona al final que ha tenido un trastorno alimentario, ponerse a dieta en un momento determinado de su vida, ya sabe que está jugando con fuego. O sea, no tiene mucho sentido porque sabes dónde puedes ir. Al final, cuando te recuperas, tampoco necesitan tener que volver a hacer dieta porque ya entienden la vida de otra manera. No es tu cuerpo lo que falla, no es que estés mal tú físicamente, entonces no hace falta. No, pero es normal que al final pensamientos y esas cosas puedan aparecer por lo que digo, que forma parte de tu vida, pero no puedes jugar con ese fuego, nunca más, porque corres un riesgo, pero sí que se recuperan.